Hola, queridos señores, ¿cómo están? Espero que hayan tenido un Shabbat increíble. Quiero comenzar la semana con un buen Hidush, conectando la parashá de la semana pasada, con la de esta semana, así como también con la festividad. Entonces, en la parashá de la semana pasada, aprendemos sobre la enfermedad de Tzarat. Tzarat es una enfermedad espiritual y física de la que, en gran parte, no sabemos mucho en nuestros días, porque rara vez existe. En realidad, todavía existe un lugar en Jerusalén, un hospital especialmente para esas personas, porque la enfermedad es incurable. Pero de todos modos, lo que vamos a aprender son las razones detrás de la enfermedad. Hay 11 razones por las que ocurre esta enfermedad, y una de ellas es Lashon Hara, decir Lashon Hara, hablar de alguien incluso si algo es cierto, y lo dices y sabes que esa verdad, dicho o frase que vas a decir va a lastimar a alguien de alguna manera. Es obviamente Lashon Hara, es un gran pecado. Ahora, ¿por qué mencionamos Lashon Hara? Lashon Hara es algo que podemos aprender a lo largo de todo el año. ¿Por qué está conectado ahora? Porque, como todos sabemos, se acerca Pesaj. Estamos a solo unos días de la santa e increíble festividad de Pesaj. Y Hashem nos está diciendo que una de las principales obligaciones de Pesaj es eliminar todo el hametz de nuestras casas o del lugar en donde estemos, ya sea en nuestro carro, en nuestra casa, en nuestra oficina o donde quiera que vayan a estar durante la festividad, debe estar ausente de todo hametz. Pero ha llegado el momento de que realmente lo veamos de una manera un poco diferente. ¿Qué pasa con el hametz que hay dentro de nosotros? No me refiero al hametz físico, sino al hametz espiritual. Son todos los diferentes pecados que cometemos de manera regular, donde casi nos hemos acostumbrado a esto, que se ha convertido en parte de nuestra naturaleza, donde, ya sabes, alguien comete pecados de vez en cuando se molestan por algo y pierden la cabeza y se enojan. Por supuesto, es un gran pecado. El Rambam dice que cuando alguien se enoja, todos los tipos de Heinom lo controlan. Así que obviamente el enojo es un pecado. Es un pecado muy malo, pero si lo haces rara vez y una vez cada tanto está bien, nunca será aprobado, pero no eres la peor persona del mundo. Pero si tu temperamento ha llegado al punto en el que es aceptable para ti y para todos los que te rodean, verte tan molesto, tan enojado por ciertas cosas de la vida o por cualquier cosa en la vida, entonces obviamente hay un problema importante. Y aquí es donde comienza la situación del Tzarat, en la que Hashem nos está diciendo, escucha, tienes un problema, tienes que eliminar esta enfermedad de ti. Entonces Hashem te va a dar señales. ¿Qué tipo de señales le dio a la gente con Tzarat? Cuando alguien hizo algo malo y dijo algo mal, hicieron la Lashon Hara, la primera señal que le envió Hashem. Fueron diferentes colores en sus paredes. Después de que los colores de las paredes de su casa estaban de esa manera, le pediría al Cohen que viniera. El Cohen vendría a verlo, y entonces, si él lo identificaba como Tzarat, tendrían que destruirlas. Tienen que sacar todo de la casa y destruirla. Así que la pregunta es, ¿por qué Hashem afecta primero a la casa? ¿Por qué no nos envía simplemente como una señal, como un pequeño golpe en nuestro cerebro cada vez que decimos Lashon Hara? ¿Por qué no nos envía algún tipo de mensaje diferente en nuestra casa? Porque desafortunadamente en el mundo actual nada ha cambiado realmente desde hace 3300 años y no hemos aprendido. Y en realidad no hemos aprendido mucho. A menos que nos hayamos conectado literalmente con las instrucciones de Hashem, Hashem nos está diciendo que a menos que golpee tu casa no te importará. Si golpea otra cosa siempre dirás, oh, es mala suerte. Si el trato comercial no se concretó, sí, el cliente es malo. Si el contrato no se realizó, sí, es solo una mala economía. Si hay un problema con la esposa, sí, simplemente está de mal humor. Tal vez esté en ese periodo del mes. Una de estas locuras que el mismo Satán pone en nuestro cerebro para convencernos de que es otra cosa y no es el mismísimo Hashem dándonos un mensaje. Pero cuando hay problemas en casa, cuando hay decoloración en casa, empezamos a reflexionar, empezamos a mirar las cosas. ¿Qué hice mal? ¿Qué está pasando? ¿Por qué estoy trabajando tan duro en el trabajo, pero aún así? La vida no es feliz. Los niños están reprobando en la escuela. Nadie quiere ir a la sinagoga, nadie quiere rezar, nadie quiere hacer nada, nadie me respeta. Y el tipo que trabaja tan duro cada día se siente como si se hubiera convertido en un esclavo. Yo tuve esta conversación con alguien el otro día y le pregunté,
¿Cuál es la diferencia entre los esclavos de hoy y los esclavos de Egipto? Estamos a punto de escuchar la historia una vez más en Pesaj y necesitamos saber la respuesta. Así que al final ella dijo no, es lo mismo. Ambos son esclavos, son esclavos. Hay personas que son esclavos, quiere decir que simplemente dedican su vida a trabajar. Está bien, pero cuando llega un punto en el que se transforma en su vida, como solía ser para mí, entonces obviamente no está bien que te conviertas en esclavo. ¿Cuál es la diferencia entre el esclavo de hoy y los esclavos de la generación anterior? En Egipto, ellos sabían que eran esclavos. Hoy creemos que somos ganadores. Hoy creemos que simplemente estamos siendo ambiciosos. Así que eso es algo que siempre tenemos que tener en cuenta. Volviendo al tema del Tzarat, Hashem nos está diciendo que cuando tienes problemas en casa, cuando tienes problemas de paz en el hogar, cuando a tus hijos no les está yendo bien en el trabajo, bueno, en la escuela, cuando el sustento que estás recibiendo finalmente llegó, y para cuando llegó a tu casa no queda mucho, ¿estás teniendo todos estos problemas? Eso significa que tienes un problema conmigo. Eso significa que estoy enviándote un mensaje para que prestes atención porque si no lo cambias, entonces avanza a la siguiente etapa. Y esta es una de las cosas en las que tenemos que reflexionar todos los días, pero la realidad es que este es un momento oportuno para hacerlo. Justo antes de Pesaj, porque cuando estamos limpiando el desorden de la casa, que no está permitido en Pesaj, aún más importante es que necesitamos limpiar el desorden que hay dentro de nosotros. En la parashá de esta semana comenzamos la parashá Aharei, con la historia o el final de la historia de lo que pasó con los dos hijos de Aarón el Cohen. Los dos hijos de Aarón el Cohen murieron. En la parashá de la semana pasada, la parashá comienza con Hashem le habló a Moshe, después de la muerte de los dos hijos de Aarón. La pregunta es ¿por qué murieron? La Gemará dice Nadab y Abiú. Estos dos hijos eran más justos que Moshe y Aarón. Más justos. Entonces, ¿cómo pudieron morir? Moshe y Aarón obviamente son las mejores personas que jamás hayan existido. ¿Cómo puede ser que estos dos que se consideran más elevados mueran? La respuesta es arrogancia. Nadab y Abihu llegaron a un punto en el que dijeron, escucha, míranos, nuestro padre es Aarón el Cohen más importante de la historia. Cuando llegue el Mashiach, Aarón el Cohen será también el Cohen. Aarón el Cohen es el primer Cohen. Aarón el Cohen tiene algo que Hashem cambió su ADN para siempre. No solo a él, sino a todos sus descendientes. Como hablamos en nuestra Torá en las clases de ciencias, los martes, lo mostramos de parte del libro del rabino Samir Cohen. Hay pruebas científicas que los Kohanim, las personas que son verdaderos Kohanim, no cualquiera que se llame Cohen porque hay muchos de ellos, que ni siquiera son judíos, sino verdaderos Kohanim, que a veces incluso podría tener un apellido como Singer, como el rabino Tovia Singer, por ejemplo. Él es la generación 154 de Kohanim, un rabino muy justo, y la clave aquí es que en realidad los Kohanim tienen un ADN diferente al de toda la humanidad. Así que Aarón el Cohen aún más, así que Aarón el Cohen, wow. Y luego digo, oh, nuestro padre es Aarón el Cohen, nuestro tío es Moshe Rabbeinu, no hay nada mejor que eso. Nuestro tío es Moshe Rabbeinu, nuestra tía es Miriam la profetisa, una de las profetisas más grandes que alguna vez hubo. Un río de agua nos ha estado siguiendo durante 40 años en el desierto, solo por ella. Moshe Rabbeinu recibió la Torá, Aarón el Cohen, él tiene el Hoshen, habla con Dios directamente. Quiero decir, así es, como podría ser, nadie es mejor que nosotros. ¿Y cómo podríamos encontrar a alguien que sea mejor que nosotros? ¿Cómo podemos encontrar a alguien que sea adecuado para nosotros? Aquí es donde está el problema. El hecho de que Moshe, Aarón y Miriam fueran todas personas justas, fueran personas increíbles, y que estos dos tuvieran el beneficio de estar relacionados con ellos. Es genial, es fantástico, pero cuando se les subió a la cabeza y lo convirtieron en un tema donde dijeron, no hay mujer en el mundo que sea suficiente para nosotros, para casarnos, porque ellos mismos eran justos, ellos mismos eran eruditos de Torá. Fue entonces cuando tomaron algo bueno y lo convirtieron en algo asqueroso. Fue entonces cuando tomaron algo que Hashem les dio como regalo y lo convirtieron en veneno, y esta es una de las 5 razones por las que cuando entraron al Kodesh Kodashim, cuando no tenían permitido, Hashem los mató instantáneamente. Una persona normal y justa que peca, Hashem no lo mata instantáneamente. Le da algunas oportunidades, incluso a alguien que no es tan justo. Hashem le da algunas oportunidades.
pero estos dos hicieron algo que es completamente detestable para Hashem. De verdad, repugnante para Hashem. Mostrar orgullo no es algo que le guste a Hashem de ninguna manera. Esta es una de las cosas más importantes que debemos aprender. Porque cuando comenzamos esta clase, hablamos de que la ira no es buena. La Lashon Hará no es bueno, pero ¿por qué no mencioné la arrogancia? Porque la arrogancia es la razón de ambos. La arrogancia, el orgullo, es la razón y la base de todos los pecados mayores. Porque alguien que tiene arrogancia puede cometer todos los pecados. ¿Por qué alguien dice la Lashon Hará? ¿Por qué? Porque piensa que es mejor que alguien más, por eso. Porque alguien se enoja, porque piensa que tiene derecho a algo y que el mundo le debe algo. Pero el recordatorio aquí en esta clase es que Hashem no trabaja para ti. Tú estás aquí para trabajar para Él. Tú estás aquí para servirle, así que tener algún tipo de orgullo. Cuando Hashem te dijo específicamente que esto es algo que se considera repugnante para Hashem, obviamente nos recuerda que durante este Pesaj, cuando estamos a punto de entretener a toda la familia, estamos a punto de reunirnos con todos los demás, tenemos unos días para trabajar en nuestro orgullo y prepararnos para no presentarnos en un espectáculo de cuento, pero en lugar de eso, simplemente decirle a la gente cómo hemos mejorado y cómo vamos a continuar trabajando en nosotros mismos el próximo año, para mejorar aún más en acercarnos a Hashem. Hasakim Ubruhim. Tendremos una semana increíble esta semana con ayuda de Hashem. Y si hay algún tema específico del que quieras hablar esta semana, lo haremos. Intentaré mencionar también ciertas cosas sobre Pesaj esta semana. En el Hidush y con ayuda de Hashem también tendremos algunas clases. Todo lo mejor.